nosotros ha estado en muchas ocasiones y siempre propicia su participación para hablar de temas importantes que tienen que ver con la economía, cómo se maneja el sector empresarial, en momentos en que requieren poner a capacidad todo su talento. Son las pruebas que tienen que superar. Fernando Puig es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Lo presentábamos como su director ejecutivo, ya vicepresidente, en esta importante entidad que agrupa a importantes empresarios de esta parte de la República Dominicana. Con él estaremos conversando, cerrando esta semana del Café del Diario 55. Buenos días, Fernando. Buen día, placer inmenso estar con ustedes aquí y siempre presto a, pues conversar sobre estos temas del ámbito empresarial. Hay que entrar de una vez, Fernando, con los temas que están en el tapete. Ha sido tema de discusión la posición planteada por la ASIS, una institución hermana de ustedes, con relación al tema de los haitianos y de formalizar, buscando que los que están aquí, que están rindiendo una labor, los que están en la productividad, pues sean normalizados. ¿Ustedes tienen alguna posición en torno a esto? No, realmente el tema migratorio hay que primero dejar establecido que es muy sensible. O sea, es un tema muy sensible, no solamente por la inmigración de Haití que tenemos, sino otras también. Pero nuestra posición es que el tema migratorio es el Estado que lo debe regular. Yo creo que también ha habido un poco tal vez de exceso, porque un acuerdo evidentemente de esta índole, el cual no conozco en detalle, pero no va a suplantar los estamentos del Estado, que son los que tienen la tarea, la misión de regular todo el tema migratorio. Entonces, al salir con esto, ser un tema tan sensible, en la mayoría de los casos tal vez de conocer lo que tiene el acuerdo, porque puede ser un acuerdo de cooperación de esos que no implican una profundidad, vamos a decir, o sea, sino que sencillamente te voy a facilitar, pero realmente no conozco el detalle a fondo. Siendo realista, sectores como la construcción aquí en Santiago soportan la salida de los haitianos, ilegales de los haitianos. La economía dominicana se sustenta en la mano de obra haitiana, o sea, es un elemento importante para tener el régimen de costos que tiene, no solo en la construcción, ya, o sea, en la agropecuaria también, en el turismo también, o sea, hay muchos renglones en el que la mano de obra extranjera, haitiana, venezolana, o sea, tiene una participación importante. Pareciera que hay como una doble moral con este discurso, como que por un lado parte de los sectores comerciales y empresariales les gusta que tengamos ciudadanos, sea venezolanos, haitianos, del país que sea, aquí de manera ilegal, porque evidentemente se le puede pagar menos, y por otro lado como que se dice que no. Nuestra posición es que hay que establecer un régimen migratorio claro y cumplirlo. Si eso tiene un efecto en los costos de las empresas, bueno, o sea, pero la ley es para cumplirla, la ley no es para evadirla. O sea, ese es el punto de partida. Ahí está. 2020, 2021, en Santiago, en la República Dominicana, en el mundo, el problema fue la caída de los empleos. O sea, hubo un nivel de desempleo que tal vez en la historia no se había conocido. ¿Cómo ha sido la recuperación? Sí, ha habido una recuperación del sector empleos. Sí, bueno, ya yo creo que eso ha sido publicado, ¿verdad? O sea, Santiago específicamente logró una recuperación rapidísima, sobre todo en el tema Zona Franca. Ahora mismo Zona Franca ha roto récord en cuanto a la generación de nuevos empleos y se está acercando, estaba en 189.000 hoy el cierre del mes pasado, ahora de mayo, quiere decir que nos estamos acercando al pico que tuvo en su mejor momento, que fueron cerca de 195.000, o sea, estamos ya muy cerca.
toda la información que tenemos, tanto local a través de nuestra institución, como las estadísticas nacionales, es que ya hemos superado el nivel de empleo que había previo a la pandemia. Yo entiendo que la economía dominicana ha salido bien parada en cuanto a la capacidad de resiliencia, es decir, de recuperar el estado anterior después de una, bueno, como ya tú lo dijiste, o sea, una pandemia que azotó el mundo entero, y que eso se ha visto también en que ya tenemos cifras del Producto Interno Bruto superior en el 2021 a lo que fue el 2019. Entonces, o sea, dejando de lado el 2020, que obviamente tuvo una baja sensible. Fernando, hablamos de recuperación de empleo a través de Zona Franca, no es un empleo de calidad, pero ¿y aquellas empresas, aquellas pequeñas que no pudieron arrancar en esa ocasión, en esa oportunidad? Ya definitivamente las estadísticas que ustedes manejan, ya las cosas se han normalizado también por ahí. Mira, se han normalizado, y si uno lo ve, voy a hablar desde otro ángulo, aunque tengo que hacer un paréntesis, en el sentido de que no estoy totalmente de acuerdo con que el empleo de Zona Franca no es de calidad. O sea, sabemos que tiene un régimen especial que paga menos que el salario mínimo, pero hay una cantidad de incentivos por producción que lo equiparan, y eso es en el nivel de la mano de obra no especializada o menos especializada. O sea, Zona Franca tiene especialidad en todos los renglones, incluso algunos, como diríamos, de alta especialidad, que son altamente pagados. O sea, acuérdate que tuve ahí 10 años en el sector, pero volviendo al otro punto, tengo información de primera mano, porque estoy ligado a una institución que precisamente, además de la Cámara de Comercio, estoy ligado a una institución que se maneja, o sea, que vive entre microempresarios. Y realmente ahora mismo la banca está en uno de los niveles más bajos en general, pero los microcréditos también están en uno de los puntos más bajos de mora. O sea, que ha habido una recuperación en ese sector también. Los emprendimientos, estamos hablando de los emprendimientos. Estamos hablando de la microempresa, okay. O sea, en sentido general. Claro, los emprendimientos son los nuevos, ¿verdad? Sí. Es el surgimiento de nuevas iniciativas que también ya han ido fluyendo. O sea, ahora mismo hay muchos, digamos, seguimientos, muchos programas de apoyo a los emprendimientos, y está dinámico el sector. ¿Y qué impacto podría provocar el aumento de intereses por parte del Banco Central de la República Dominicana? Ciertamente que el aumento ya en varias ocasiones de la tasa de política monetaria del Banco Central tiene un impacto en el costo del dinero. O sea, eso es inevitable. Lo que hay que tener claro, que son de los fundamentos de la economía, es que de no hacer eso, la inflación, que es el peor impuesto para los sectores de menos recursos, así como se le llama, la inflación es el impuesto de los pobres, dado que un exceso de dinero tiende a provocar inflación, como la vimos el año pasado, no solamente aquí, también en Estados Unidos, y por eso la mayoría de los bancos centrales, la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, pues han ido subiendo la tasa de interés para reducir el circulante. Ahí las autoridades tienen la enorme tarea de buscar el equilibrio donde frenan el circulante, donde reducen el circulante sin que se dispare demasiado el tema del costo del dinero, la tasa de interés. O sea, ese es el arte que tienen que desarrollar, que implementar las autoridades monetarias en cualquier parte del mundo. Lograr crecer para evitar que haya una recesión y que se sigan creando empleos sin ir en desmedro de que los intereses se le encarezcan demasiado a las empresas. Y el tema de los salarios con relación precisamente a eso, porque se va generando un incremento, pero el tema de los salarios sigue estático. Tiene que haber ajustes, necesariamente tiene que haber, bueno, lo hemos visto, tal vez no con la celeridad que uno quisiera, tal vez ese es un tema que debería legislarse, que los salarios
como lo tienen algunos países, sobre todo en Centroamérica, que los salarios se indexen de manera automática con el nivel de inflación. Aquí tenemos siempre que ir como en escalones y durar 2, 3, 4, 5 meses en diálogos, pero eso es algo que pudiera legislarse. ¿Ustedes están de acuerdo con lo del salario mínimo que se ha establecido desde el gobierno? ¿Por ahí anda el costo de la canasta familiar? Mira, uno ve las estadísticas del Banco Central y los números no cuadran. No. O sea, los números no cuadran. Por eso existe el pluriempleo, por eso existe las remesas que recibimos, que siguen en niveles altos. Por eso tenemos que el que tiene un empleo también tiene un trabajito de otra índole informal. Porque si uno coge el costo de la canasta familiar, lo compara con el salario mínimo, tiene que haber varios ingresos en la casa para que sobreviva con dignidad la gente. ¿Cómo podría afectarnos entonces, Fernando, tú que eres economista? Tenemos elementos importantísimos en cuanto al sustento económico del país. Estamos hablando del turismo, las remesas, pero la minería está en un momento crítico ahora mismo. Bueno, cuando decíamos ahorita y mencionamos la capacidad de resiliencia de la economía, lo que viene a colación es la diversidad de ingresos. O sea, nuestro país necesita alrededor, así en número grueso, alrededor de 35 mil millones de dólares al año. Y esos 35 mil se nutren, ¿de dónde lo conseguimos? Porque no podemos prender la maquinita de dólares, podemos prender la de pesos, pero no la de dólares. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, pues viene del turismo, algunos 7, 8 mil, vienen las remesas que llegaron a 10 el año pasado, las exportaciones que son otros 10, la inversión extranjera, las exportaciones, la minería cae en las exportaciones, y al final todavía nos queda un faltante, no llegamos a los 35, serán 3, 4, que es el endeudamiento neto. O sea, es lo que tomamos prestado, después, lo que queda neto después de haber rebajado lo que pagamos. Y por eso, como no llegamos a esos 35 mil millones de dólares, pues hay un endeudamiento cada año. Por eso es vital para la salud de la economía dominicana. Hay varias cosas. Primero, ese déficit a largo plazo es insostenible. O sea, no podemos vivir del prestado todo el tiempo, y el que coge prestado paga o ruega mientras le acepten el ruego. Entonces, tenemos que aumentar las exportaciones y tenemos que ser cautos en el manejo de los fondos públicos para evitar que por el presupuesto público también haya un déficit que contribuya a tener que buscar ese endeudamiento cada año. Vamos a brindarle café a Fernando Puig. Aquí está Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas presentaciones Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde la Cordillera Central a la Sierra de Bauruco, Café Santo Domingo. Fernando, una de las demandas que siempre hacía el sector empresarial era que no se devolvía la inversión que el sector empresarial, lo que aportaba más bien el sector empresarial al PIB, que andaba por el 18%, por ahí andaba, ¿verdad? Pero hemos visto una respuesta de este gobierno, incluso una de las grandes demandas que ustedes tenían era el puerto de Manzanillo. Ahí se van a instalar plantas, ahí ya se licitó para el remozamiento, ampliación del mismo. Vemos a un presidente bastante activo, este fin de semana está aquí. ¿Satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, mira, en resumen, nosotros nos atrevemos a decir, y tal vez como es una afirmación un tanto, la voy a hacer a título personal para no mezclar la institución, pero Santiago en términos de inversión pública está viviendo su mejor momento. Hemos visto que se está trabajando en diferentes direcciones, muchas vitales, importantísimas, algunas que no se ven, como son todo el tema de saneamiento
porque son tuberías, son colectores, eso no se ve, no queda la obra ahí, está bajo la tierra. Bajo la tierra. Y se está trabajando en eso. Hemos visto cómo está la 27 de febrero después de Colinas Muy, toda la zona de las colinas. Todo eso son colectores de agua para evitar las inundaciones. Hemos visto cómo en la desembocadura del arroyo Gurabo, próximo a la Tenería Bermúdez, toda esa zona se está limpiando para hacer ahí las trampas que estaban previstas en un programa de iniciativas o que se incluyeron en un programa de iniciativas que Compromiso Santiago, donde participa la Cámara de Comercio, suscribió con el Poder Ejecutivo hace año y medio y que ya se están viendo junto con una cantidad de plantas de tratamiento tipo humedales que a través de Corazán pues también se están haciendo. Sobre lo que tú decías, hay un punto. En las estadísticas de la recaudación que siempre hemos aducido en un renglón de 15, 18, realmente el Banco Central no tiene esa estadística. Esas son estimaciones, nosotros las hemos hecho también, pero el número acabado no existe. Porque ahí habría que coger las empresas que son nacionales, que tributan por Santo Domingo, digamos, pero esa tributación se hace global, o sea, no me dice cuánto vendí en Santiago, cuánto vendí, cuánto beneficio obtuve en tal o cual provincia. Pero sí, ciertamente, que anda por ahí, es un número que hemos hecho diferentes inferencias y pudieran dar alrededor del 15%, y si bien no aspiramos a que se nos retorne un 15% del presupuesto, porque sabemos que está el principio de la solidaridad, tal vez con provincias que no tienen recaudación, pero ciertamente que Santiago y la visita del presidente en estos días, pues esperamos que también deje importantes iniciativas en esta ocasión. La demanda del puerto de Manzanillo, esto ya tiene décadas, de la activación. ¿Qué representa para el comercio de Santiago y de la región del Cibao Central la activación del puerto de Manzanillo? Mira, el puerto de Manzanillo, a mí me gustaría primero enfocarlo, y vamos a caer en la pregunta específica, a nivel nacional. O sea, el hecho de que haya una concentración de toda la actividad portuaria en un pedacito de 30 kilómetros, o sea, entre Caucedo y Jaina, incluyendo el puerto de Santo Domingo en el medio, es, como diríamos, no es sano. No es sano por el congestionamiento vehicular, no es sano por las eventualidades, o sea, una catástrofe, un ciclón, un terremoto, nos quedamos aislados en términos portuarios. Entonces, desde el punto de vista estratégico, de seguridad estratégica nacional, el que haya otros puertos es importante. Ahora bien, eso toma un tiempo, no es tiene que haber la infraestructura, los puertos usualmente son hechos por el Estado, igual que los aeropuertos, usualmente, hay excepciones. Entonces, una vez existe ya la infraestructura, entonces viene el empresario y dice, no, yo quiero que el barco me lo traigan por tal sitio, porque me queda más cerca, porque va a ser más ágil el proceso. Entonces, tiene que haber esa infraestructura base, sea privada o sea pública, para que entonces fluyan los canales de distribución, sin hablar de, por ejemplo, las exportaciones, o sea, toda la producción bananera. Me pueden decir, un puerto no se va a sustentar solamente con banano. No, pero por algún lado hay que empezar y ya hay un punto, un ingrediente para el sancocho, ¿verdad? Entonces, así se irán abriendo que los contenedores, que las importaciones que rudimentariamente se traen actualmente por ahí, que no es mucha, pero es importante la infraestructura. Entonces, ¿qué representa para Santiago y para la región? Bueno, ahorro en tiempo, diversidad en facilidades de línea, o sea, no es lo mismo cuando tú quieres coger un vuelo de aquí a Nueva York y nada más hay una línea, o te tienes que ir vía con un transbordo en otro sitio, cuando tú tienes 5 o 6 líneas que te dan el servicio. Entonces tú tienes más diversidad para traer o mandar carga.
yo comencé a involucrarme en los medios de comunicación por el 2005, hace 17 años. Y aquí en Santiago le escuché al empresariado y al sector comercial pedírselo a Leonel, pedírselo a Danilo. Ya tenemos un nuevo presidente, todavía no está el puerto como lo esperamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha trancado esto? Mira, así son los proyectos grandes, tienen trabas, tienen intereses, chocan intereses. En el caso de Manzanillo entendemos que el desarrollo que se iba a hacer, que se inició en la década pasada, en algún momento fue torpedeado, porque hay muchos intereses por el medio. Pero si nos vamos a ver un poquito de historia, fíjense el éxito logístico y financiero que representa el Aeropuerto Internacional del Cibao. Se inauguró en el 2002, creo que fue. ¿En qué año empezó? ¿En qué año se empezó a hablar de eso? En el año 78, cuando Balaguer va a salir, le da $1 millón a la comisión que estaba en eso, pero de eso se estaba hablando desde el 73, cuando había un pugilato que si el aeropuerto debía ser en Santiago o en Puerto Plata, antes que se hiciera el de Puerto Plata. Pero partiendo del 78 al 2002, estamos hablando de 24 años. O sea, los proyectos necesitan madurar, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes tienen esperanza de que antes del 24, antes de que cierre el 24, tengamos activación en Manzanillo? Bueno, por el último anuncio que hizo el Poder Ejecutivo, donde se está licitando una infraestructura importante y unas plantas a gas, etcétera, yo entiendo que sí. Yo entiendo que eso ya está, como dicen, a la vuelta de la esquina. Esto abrirá las puertas al desarrollo que siempre se ha estado esperando con toda una ley que favorece a toda esta zona, Fernando. Sí, ciertamente que es una zona deprimida, vamos a decirlo así, en generación de empleo y eso, y un puerto tiene un impacto importante en la reactivación económica, en la generación de empleo, más si viene acompañado, como esperamos, que sea un hub logístico donde pueda entrar mercancía que va de transbordo hacia otros destinos. Recordemos que la bahía de Manzanillo tiene un calado natural importante que permitiría, en caso que la infraestructura así lo permita, traer todos estos megabarcos de última generación que cogen una cantidad inmensa de Está muy de cerca carga. de Miami, está. Es el punto más cercano del país hacia la zona este de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y donde hay una cantidad importante incluso de población latina en general. Y desde hace mucho tiempo hacia Europa mandamos nuestros bananos por ahí también. Correcto, correcto. Pero ahí viene un tema, y es que la forma en que se han estado enviando los bananos por un tema de contaminación del tipo de buque que viene, tiene que pasar a otro nivel. O sea, tiene que mejorarse porque ese tipo de buque, hasta donde he oído, está en proceso de ser suplantado por algo más de menos contaminación. Vamos a publicidad y ya regresamos. Este es el Café de Diario 55. Fernando Puy, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción, está con nosotros en este café. Ya volvemos.
Economista, docente, entre otras funciones que desempeña, Fernando Puig está con nosotros, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando, la inseguridad, yo sé que para no solamente la población un dolor de cabeza, también para el sector empresarial. Vimos que un autobús de Zona Franca asaltado a plena luz del día, militares a las calles. Ustedes esta decisión, ¿cómo la acogen? ¿Cómo ven que ha tomado el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, para de alguna manera enfrentar esto que estamos viviendo? Bueno, esa es una medida que nosotros la entendemos que se veía venir, necesaria, tal vez pudo ser antes, porque ciertamente que hay un alto nivel de inseguridad con todos los hechos que hemos visto, y parte de la función de las autoridades pues es precisamente garantizar la seguridad ciudadana. O sea, es lamentable el deterioro que hemos tenido en ese renglón. No es nuevo, lo hemos tenido siempre, ahora se ve más, hay más comunicación, hay más hechos y son más, digamos, de más impacto, como hechos como ese a la plena luz del día. Esperemos que esto controle la situación. No es una medida, hay gente que no le agrada, hay gente que dice que el turismo, que eso, pero lamentablemente tenía que ser. Al comercio de Santiago, estas medidas, ¿le van a favor o en contra? Porque estamos diciendo, esa última aseveración que usted dice, hay gente que asegura que esto afecta sectores como el turismo, que la gente no querrá andar en la calle entre bares y otros comercios tarde de la noche porque la policía puede incurrir en actos abusivos. Bueno, realmente nosotros entendemos que esto tenía que suceder y que viene a garantizar en alguna medida o a intentar garantizar la seguridad ciudadana y el derecho a que los inocentes, o sea, el transeúnte, los que andamos en la calle, tenga una mayor seguridad, pues eso no tiene precio. O sea, si se afecta a algún sector, pero incluso el comercio tiene que ver mejorada su condición de operación, o sea, porque los comercios también son blancos de asaltos, no nada más el transeúnte. Entonces yo entiendo que esta medida hay que verla de manera positiva. Ya salieron personas diciendo no, que hay que garantizar los derechos humanos de las personas que estén delinquiendo. De los delincuentes. Sí, pero y los derechos y los principios elementales de todo el resto de la población también hay que preservarlos. Y entonces no puede ser que por un reducido número pues nos veamos todos afectados. Fernando, la plataforma utilizada por el presidente para anunciar los trabajos del teleférico, del monorriel, fue precisamente Exposivao, el evento que ustedes todos los años como Cámara de Comercio y Producción montan. ¿Es suficiente? ¿No va a traer problemas esto con choferes del transporte? ¿Soluciona el mismo tránsito, la complejidad que hay en Santiago en estos momentos con un parque vehicular excesivamente alto? Bueno, precisamente, ya tú hiciste la pregunta y ya te respondiste. O sea, ese parque vehicular excesivamente alto, la idea es que se vea aligerado con un monorriel o con un teleférico que deben aligerar algunas rutas. Aquí lo que hay que saber es que las sociedades evolucionan. O sea, si nos llevamos de eso, bueno, viviríamos de la caza y la pesca. Pero, sí, entonces, ¿qué pasa? Si bien me estarán viendo ahora, ¿verdad? Sectores ligados al transporte, pero me voy a quedar sin trabajo. Bueno, pero surgen otros trabajos nuevos, o sea, o surgen rutas nuevas. O sea, en la medida que se eficientiza la movilidad, pues surgen nuevas necesidades. O sea, que eso hay que verlo. O sea, ahora mismo lo que dicen los conocedores, los investigadores, es que dentro de X número de años, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, harán falta profesiones que hoy ni se sabe ni existen.
de que hoy en día no existen, pero va a hacer falta un técnico en tal cosa, porque la sociedad va evolucionando. Entonces, el hecho de que desde Cienfuegos, tú te puedes poner en Pekín en 15 minutos por 35 pesos, que creo que es lo que cuesta ahora mismo Concho. en Santo Domingo, el transporte, el metro y demás. Los corredores. Sí. Entonces, pero sobre todo, ¿cuánto tiempo se ahorra? O sea, ¿cuánto aumenta la productividad de la zona? Cuando Zona Franca pueda sacar una cantidad de autobuses que buscan empleados, porque van a venir con las 2, 3 paradas que va a tener el monorriel próximo al parque de Corporación Zona Franca Santiago, o sea, y que va a empatar también con las universidades, son 4 o 5 universidades que el monorriel va a tocar, o sea, ¿cuánta gente se va a beneficiar con esa eficientización? Hay asuntos de decisiones también y de gusto. Yo soy uno que si usted me permite moverme en metro, moverme en tren, yo no salgo en un carro, o sea, si el Estado te garantiza esa posibilidad de un transporte efectivo, eficiente, rápido, sí, ¿verdad? sí. Pues, Economía. sí, y así se iría despejando también el parque vehicular que está muy congestionado. A propósito de esa última idea que usted tocaba de nuevos empleos o nuevas formas de manejar los empleos. Nuevas profesiones, nuevos oficios. Nuevos oficios, pero también los mismos oficios post pandemia han tenido también otra forma de desempeñarse. Claro. Hay muchas empresas, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, que han adoptado medidas para implementar el teletrabajo como una modalidad regular. Definitiva, teletrabajo, y algunas empresas también permiten que los empleados vayan 2, 3 veces a la semana a despachar cuestiones concretas. Elon Musk, el magnate, el más rico del mundo hasta el momento, el magnate de Tesla y ahora también dueño de Twitter, requirió 40 horas. Dijo que con él no, que a los directivos que vayan. Pero ¿cómo vemos eso en Santiago? Se ha adoptado, se ve una perspectiva de que se puede integrar, que en la conciencia de los empleadores, con el respecto de Elon Musk, se asuma que yo puedo hacer un trabajo efectivo sin necesidad de estar ahí sentado. Claro, o sea, indiscutible eso. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy palpable. Hace 2 años y tanto, nosotros los que no estamos metidos en el mundo de la comunicación como ustedes, ¿quién oía hablar de teleconferencia y de Zoom y de Teams y de la otra plataforma y de Jeans y de qué sé yo, cuántas son como 10, tal vez más? La cantidad o la eficiencia que hemos logrado a nivel empresarial con las reuniones virtuales, donde tú te evitas el tránsito, el tapón, un viaje a Santo Domingo para una reunión de 2 horas y tiene que durar 6 de carretera adicionales, o sea, 2 más todos los tapones de Santo Domingo, y tú te quedas en tu oficina, participas de manera de tú a tú con todo el mundo. Sector judicial con las audiencias virtuales. Sector judicial, o sea, eso en ese orden la pandemia nos ha dejado un avance importante. Pero eso sí, o sea, esa parte de la operatividad y en el trabajo también, o sea, hay trabajos, no todos. Tenemos nosotros trabajos que ya se han quedado definitivamente así. Sí, en el sector. Conozco muchos casos. En la banca, en la banca hay cantidad de trabajos que ya se están haciendo solamente por teletrabajo, con alguna presencia esporádica o regular, pero no continua en las oficinas. Vimos con todo esto también el aumento de los delivery, que es otro ingrediente que viene a llenar. El aspecto no tan favorable de la pandemia es que yo realmente, en lo personal, tenía la idea de que a nivel general, como seres humanos, íbamos a estar en una etapa superior de
de intercambio, de confraternidad, pero en ese aspecto no he visto grandes avances. ¿No? Porque La gente tendremos que está más arrancarlo reactiva, más vulnerable, igual o más que antes. cuando no nos llega la idea, Fernando, tenemos que arrancarnos la cabeza. Y esto también viene a limitar a muchos que se ganaban el sustento en una tienda, en una empresa, en un restaurante, ya no lo pueden hacer. O sea, se ha implementado el servicio a través de estos que te facilitan muchas veces las cosas. Y la misma internet, hay tiendas que han cerrado sus puertas para vender ya directamente, sin tener que utilizar esa empleomanía. ¿A quién beneficia eso? Sí, nos beneficia a nosotros, pero y ese sector que va a quedar ahí, rascarse la cabeza y buscar qué voy a hacer, qué. El costo o el sobrecosto se estima de un producto que se compra desde un almacén fuera de la ciudad, estamos hablando a nivel global, ¿verdad? Al que se pone en una tienda donde hay un inventario, donde hay una presentación bonita, donde hay una vitrina, es alrededor de un 40%. O sea, la venta vía internet debe reducir muchos costos. Claro, el que se quedó sin trabajo obviamente tiene que evolucionar y buscar entonces la habilidad de trabajar los pedidos, porque se han creado otros, es verdad que se han perdido unos, pero se van creando otros, en mayor o menor medida. Entonces ahí lo que tiene que haber una decisión personal de ir evolucionando, de ir adquiriendo las habilidades necesarias. Y esto ha ido de la mano con el sector el cual tú representas en estos momentos en cuanto a las facilidades de formalización, menos trabajo, ya se puede accesar con mucho más facilidad, se la ponen menos difícil Para formalizarse. formalizarse O sea, y ustedes ponerse al día en muchas cosas. nosotros, primero, como dato, nosotros el año pasado tuvimos un récord de nuevos registros en el registro mercantil que lo lleva la Cámara de Comercio. O sea, un récord histórico de nuevos emprendimientos, que tal vez eso responde un poco a lo anterior. Muy por encima, tanto a nivel de empresas individuales como de empresas societarias, con varios socios, SRL, SA, etc. Muy por encima del promedio nacional. O sea que ahí hay un dinamismo que se ha dado en la formalización aquí en Santiago. Sobre el otro aspecto, ciertamente que hemos agilizado algunos procesos, no todo lo que quisiéramos ni todos los procesos, pero sí en términos de formalización, todo lo que son registros nuevos se sacan en 24 horas, las renovaciones que no tienen ningún cambio las sacamos en 3 horas, o sea, tú lo llevas a las 9 de la mañana y a las 12 tú lo tienes. Claro, todavía tenemos mucho por mejorar, por eso ahora mismo estamos trabajando en un software que nos va a permitir incluso tener algunas transacciones de manera virtual sin tener que ir presencialmente. Fernando, esperamos tener eso antes de final de año. Nosotros tenemos que ir al último corte, pero como yo estoy pensando invertir, me gustaría que al regreso hablemos de por dónde está el mayor crecimiento en Santiago, los sectores comerciales con mayor crecimiento, porque es verdad que quiero invertir. Vamos al corte, ya volvemos con Fernando Pi.
Bueno, yo creo que con esta que dejó Lenis en la mesa de conversación con Fernando, sería un importante elemento de aporte a la población, porque a veces nosotros nos desesperamos porque lo que venimos haciendo desde hace un tiempo no está dando los mismos resultados esperados. Sectores de más crecimiento, donde invertir, donde esté el futuro. Mira, eso es como llenar el examen. Sí. Hay que fajarse a estudiar antes. Sí, sí, sí. Definitivamente que no son ni banca ni farmacia, porque ya yo creo que no pueden haber más. Decidir en qué invertir, yo te puedo decir, o sea, la construcción sigue en auge, el sector, qué sé yo, o sea, pero para llegar a una decisión de inversión tienen que darse varias cosas. Primero, definir cuántos riesgos el empresario, el inversionista quiere coger, o sea, pero espérate, eso es muy riesgoso. Entonces ya eso te va delimitando en cuáles áreas. Si tú quieres un negocio en el que tú vas a trabajar, tiene que ser algo que te guste, o sea, tiene que ser algo afín a las habilidades y a los gustos. Entonces, es algo definitivamente muy personal. Pero lo principal, si estamos hablando de emprendimientos, tiene que ver con la creatividad. O sea, yo voy a coger ahora mismo este café y lo voy a presentar de una manera novedosa y lo voy a vender en un punto donde no están vendiendo. O sea, realmente para emprendimientos la creatividad es lo básico. Porque hablar de sectores en auge, o sea, yo te puedo decir, Zona Franca ahora mismo está todo lleno, todos los parques están llenos, están requiriendo naves que no la tenemos. Entonces, pero eso es algo que va con mi perfil. O sea, pero tengo que tener un cliente, un contacto, varios para poder diversificar la canasta. Entonces, es algo muy particular. O sea, es algo muy particular. Después que yo lo que quiero es irme a la agroindustria, donde yo entiendo que hay un potencial en cualquier orden, pero tengo que hacerlo no de la manera tal vez artesanal o rudimentaria como hemos tenido. Tengo que aplicar un riego especial, tengo que procesar para que no sea el producto en su calidad primaria. Hay más riesgo en el sector agroindustrial, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que hay una infinidad de oportunidades. Claro, tú me dirás, pero espérate, si yo tengo que comprar la tierra, ya ahí hay una inversión. Entonces, viene la productividad de lo que tú vas a hacer. O sea, porque sembrar una tierra de manera tradicional, poner ahí unos animales o sembrar limones, probablemente no sea rentable. Ahora, ¿qué yo le voy a agregar? ¿Qué valor agregado yo le voy a dar a esa producción para que sea rentable y entonces sí valga la pena y pague la inversión? O sea, es muy difícil decirte, vamos a hacer dulce de coco en palito. O sea, porque a lo mejor eso es algo de poca inversión, algo que me gusta, y lo hago de una manera eficiente y es efectivo, es productivo. O sea, que es algo donde hay demasiado elemento para tomar en cuenta. Tenemos aquí en Santiago la parte de lo inmobiliario, la zona franca, lo agroindustrial, así más, a nivel más macro. A nivel macro son sectores dinámicos, son sectores dinámicos. Lo que sí yo te diría que hay que siempre tomar en cuenta es qué valor agregado yo le pongo a lo que estoy haciendo. Si vamos a producir café, ¿qué yo voy a hacer con el café? O sea, porque ¿hay muchos cafés? Hay muchos cafés, entonces ¿qué particularidad yo le voy a dar? ¿En qué mercado lo quiero colocar? ¿A qué nivel a qué segmento de público? O sea, son muchos elementos que es donde el empresario, el emprendedor tiene la visión de decir, ok, me voy a este nicho de mercado, esto no lo están haciendo, o esto yo lo hago bien, soy bueno en esto. Puede ser haciendo impresiones, puede ser
haciendo, qué sé yo, o sea, realmente algo demasiado amplio para Aunque es un riesgo también en un país donde tú pones de manifiesto la creatividad, te va bien y ya a los 3, 4 días tú encuentras una retaíla de gente haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Sin embargo, mira, decía, tuve en una conferencia del ingeniero Félix García recientemente, la semana pasada, y le preguntaban que qué daba él como un tip, una orientación para el emprendedor. Y ahorita lo mencionamos fuera de cámara, pero es insistir. Si usted cree en su idea, insista y nunca desista, que va a llegar, porque tiene la convicción de que lo que tiene tal vez que ir haciendo los ajustes necesarios, pero es insistir y persistir en todo lo que sea necesario. Sí, es así, es así. Hay uno de esos coaches que habla del tipo que fue innovador, que fue creativo con unos hot dogs y le fue bien. Y ya a los 2 meses tenía como 14 o 15 gente alrededor de él haciendo lo mismo y se jodieron todos. Pero fíjate bueno, voy a mencionar un nombre, pero fíjate a qué edad fue que el creador de los Kentucky Fried Chicken logró el éxito. Fue a los 80 años. Sí, sí. Eso está en el cine, eso está documentado. Sí. Gracias, señores, por la sintonía. Fernando Puig, como siempre, la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar temas siempre de mucho interés, y cuando se habla de la economía, que en estos momentos son 2 puntos vitales: la salud mental, emocional y la parte económica. Gracias a ustedes por la sintonía, buen fin de semana. El lunes, Dios delante, estaremos desde las 7 de la mañana otra vez con ustedes aquí en Diario 55 y El Café. Feliz fin de semana.